El dilema de las redes sociales. Una frase y un tema que probablemente, John, nosotros hemos conversado y discutido al respecto en los últimos 2 años unas 50 o 100 veces, pero que ahora gracias a Netflix tiene a todo el mundo hablando al respecto. Y es que recientemente Netflix estrenó su documental llamado El dilema de las redes sociales y tiene a todo el mundo hablando de esto, e inclusive he visto personas asustadas y dejando sus celulares a un lado por primera vez en mucho tiempo. Y justo de eso queremos hablar hoy. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Y lo que a mí más me choca, Juan, o lo que a mí más me llama la atención, es que detrás de esto está como gran responsable la industria de la publicidad, la comunicación y las marcas. Cuando uno empieza a ver el documental y empieza a avanzar en el documental, se da cuenta que en principio las ideas que tenían estas personas que participan allí, que son los responsables, algunos de ellos de desarrollo y trabajaban en las grandes compañías detrás de la tecnología de redes sociales, uno se da cuenta que su visión no era necesariamente para lo cual se está usando aquí ahorita. Okay. Y el gran responsable de esa transformación de esa visión fue la monetización, y la monetización tiene detrás de eso a los anunciantes. Yes. Mi nombre es John Da Silva, @JohnSnack, y hoy vamos a hablar de cómo la publicidad puede destruir el mundo según The Social Dilemma. Tanto que hemos hablado de la publicidad de su aspecto positivo, hoy nos toca destruirla. Además, John, ¿qué somos nosotros? ¿A qué nos dedicamos? No, además que Publicistas. Publicista, y ese conflicto, porque publicista promovemos el uso de las redes sociales, creamos contenido para usar las redes sociales, y ahora decimos, ok, ¿qué hacemos? No, yo quisiera, Juan, abordar ahí un poco lo primero de este documental que me llama muchísimo la atención, que son cosas, como tú dijiste, que hemos abordado en diferentes momentos, en diferentes capítulos y episodios de Dementes. Pero lo primero que me empieza a llamar la atención es cómo ellos cubrieron muy bien los diferentes aspectos, desde lo social, el desarrollo, desde la monetización, desde lo psicológico, desde lo conductual. Y el primer concepto que me llamó la atención y me fascinó fue lo del diseño adictivo. Y esto tiene que ver con esa visión que tienen las plataformas, porque esto lo explican ellos y lo hemos hablado muchas veces, pero la idea de que nosotros le dediquemos atención y que estemos más tiempo allí pegados le permite a las plataformas venderle publicidad a los anunciantes. Entonces, mientras más tiempo dedicado, más atención, yo tengo más que venderle a los anunciantes, que es mi negocio. Claro. Entonces yo quiero tu atención. Entonces diseñar para buscar esa atención, y por ejemplo la explicación que dan en el documental sobre, por ejemplo, las notificaciones o las etiquetas, me volvió loco. pero yo quiero partir ahí, John, de un principio, y tú lo acabas de comentar. Si yo quiero realmente no solo llamar tu atención, sino quiero que constantemente estés volviendo a mi plataforma, yo la manera más efectiva de hacer esto es conociéndote cada vez mejor, conociéndote a qué reaccionas, conociéndote cuáles son los estímulos que realmente llaman tu atención, realmente cuál es el contenido que consumes, cuánto tiempo consumes, cuánto tiempo pasas, con quién hablas, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros en un Demente, no recuerdo cuál fue, hace unos 3, 4 episodios, una de las cosas cuando hablábamos de los algoritmos, decíamos que un algoritmo hoy en día se dice que es muy efectivo cuando tiene la capacidad de predecir el comportamiento de John, pero basado en todo el conocimiento que yo he acumulado en el tiempo. Y esto es realmente lo que hacen los algoritmos. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención de este documental, lo que me ha llamado la atención desde que el documental se estrenó, es la cantidad de personas sorprendidas por este tipo de cosas. O sea, yo creo que este documental, y una de las cosas que a mí me agrada, es que este tipo de temas se conversa en una plataforma como Netflix, que tiene un alcance bastante profundo en el mundo, y pone este tipo de temas en la conversación, pero realmente esto tiene mucho tiempo advirtiéndose. Es decir, tiene mucho tiempo, y de hecho vale la pena, vale buscar a cada uno de los protagonistas del documental en internet, y vamos a ver charlas de ellos, hay charlas maravillosas de ellos en TED y en otro tipo de plataformas conversando que hace el tiempo de esto, donde ellos levantan la bandera y alertan de alguna manera el lado negativo de todo esto.
donde básicamente están diciendo las plataformas están obsesionadas en conocerte y por ende la arquitectura y el cómo están diseñadas las plataformas todos los días se perfecciona más para hacer que estas herramientas, y aquí una de las cosas que a mí también me voló la cabeza y que me gustó mucho cómo ellos lo describieron, que describimos que las plataformas o las redes sociales son herramientas, pero al final realmente lo que son herramientas, entre comillas, que te van a mantener cautivo. Y es cuando hacen la comparación de una herramienta es un martillo, una herramienta es una bicicleta, que yo lo uso cuando yo quiero, pero no. La alerta realmente que se está levantando aquí es que lo que hay detrás de estas plataformas es una arquitectura diseñada a la perfección para conocerte a ti, por ende, mantenerte cautivo. Y esa es la palabra que yo creo que alerta a todo el mundo. Sé que nosotros en Dementes habíamos hablado y hemos dicho de que efectivamente las plataformas quieren la atención y atención para venderte publicidad. Sí. Y ahí, cuando tú explicas el tema de que si yo te conozco y a medida que tengo más información tuya, tengo mayor capacidad de segmentar, también hay una transformación de la publicidad como la conocíamos allí. Porque la publicidad como la conocíamos era como muy naif en la idea de dar a conocer a un grupo de personas. Ahora la publicidad, cuando yo tengo la capacidad de hacer T, S, I, B y tengo la posibilidad de transformar mi mensaje en función de la persona que yo estoy hablando. Es decir, si yo quiero decirle a Juan que coma pasta y para decirle a Juan que coma pasta, no le digo mi mensaje, mi pasta está hecha con los mejores ingredientes, sino que le digo a Juan, a partir de las debilidades que yo conozco de él y de las fortalezas que yo conozco de él, yo no estoy dando a conocer ni informando, estoy manipulando, porque estoy cambiando mi mensaje y estoy transformando mis beneficios a partir de las debilidades, oportunidades o fortalezas que tengo de la información que tengo sobre Juan. Eso es un cambio muy profundo en la comunicación. Pasar de la comunicación a la manipulación. Y detrás de la manipulación es lo que se prevé, lo que fue lo que hizo aquel que discutimos en un Dementes en el pasado sobre Cambridge Analytica y las elecciones de Trump y del Brexit y todo, que es la transformación de emitirte el mensaje que tú quieres escuchar cuando lo quieres escuchar a partir de la información que tienes. Entonces la manipulación es una transformación de las ideas. Y ahí es donde está profundamente el peligro de toda esta data, que cuando tú piensas, bueno, pero ¿cómo me va a afectar a mí John Da Silva esto? No, a mí como John Da Silva no, pero a mi sociedad sí, que puede comprar una idea y apoyar una idea falsa a partir de unos intereses manipulados. Claro, pero ahí hay un punto, John, que también yo creo que es importante poner sobre la mesa porque, a ver, yo creo que lo que pone en evidencia este documental en las masas es la capacidad tecnológica que tienen las plataformas de llegar hasta unos niveles pero tan profundos del individuo. Es decir, yo en estos días discutía con una persona, de hecho con Ronnie, con tu sobrino, tuvimos una conversación maravillosa y una discusión maravillosa de muchos puntos en los cuales muchos coincidimos, en otros no, pero una de las cosas que Ronnie decía es que realmente a las plataformas no les interesa el individuo, no les interesa. A las plataformas lo que les interesa son encontrar patrones en un gran bloque de data. Pero ese bloque de data obviamente está construido por la información individual que obtienen de cada uno de los usuarios. Es decir, sí, las plataformas tienen la capacidad tecnológica de hoy llegar a el individuo. Y eso es importante que todos lo sepamos. Esas posibilidades existen. Ahora, que Facebook, que Twitter, que Instagram, que Snapchat, pon el nombre que tú quieras, le interesa estar escuchando a John todo el día y cada palabra que mencione, está obsesionado con Juan Carlos. No, en verdad no es así. Pero la sumatoria de toda la data que producimos, y esto también lo hemos hablado muchísimo en los dementes anteriores, que es la huella digital que estamos dejando todos los días en cada acción que hacemos. Y a veces la gente cree que la acción es solamente un comentario, un me gusta, o los contenidos que consumo. Pero es desde que yo tengo el celular en el bolsillo. Ellos saben cuántos pasos yo doy desde mi cuarto hasta la cocina, cuánto tiempo paso en el baño, cuánto tiempo bajo, si me muevo, si me transformo, si escucho música. Absolutamente cada acción que yo haga en el mundo de las plataformas deja un rastro. Y este rastro es lo que a ellos sí les obsesiona por acumular para realmente construir modelos de predicción. Y eso yo creo que es uno de los principales temas que la gente tiene que entender. Porque la preocupación es, pero Facebook me escucha, pero Google me está escuchando. No, ellos no están obsesionados en ti. Están obsesionados en los grandes bloques de data. Pero todo lo que tú hagas, y aquí es donde yo creo, John, que cada quien, y esto lo vamos a profundizar más adelante, también asume responsabilidades individuales. Todo el tiempo que yo paso en esta plataforma y todas las acciones que yo haga van a aumentar la eficacia del aprendizaje de estas plataformas. Claro, y aquí
cuando cuando escuché el primer tráiler de este documental, que wow, me cambió un poco, me capturó la atención porque era algo que no necesariamente, esto sí no lo habíamos pensado nosotros en nuestras reflexiones en Dementes. Juan, pero hay algo que sí me llama la atención, que fue algo que no habíamos discutido y pensado nosotros en Dementes previamente, que varios de estos temas lo hemos abordado, pero fue cuando Jaron Lanier dijo, no, 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 es una forma muy naif de verlo, donde creen que el tema es que están buscando que nosotros reaccionemos a un impulso publicitario para comprar, que era como se venía explicando. Y el tipo introduce la idea de que estos mensajes y estas comunicaciones y esta estructura lo que está haciendo es microcambiando el comportamiento para que Sí, tú te comportes como ellos quieren a partir de los intereses que ellos quieren, bien sea para comprar o bien sea para transformar tus opiniones. Ahí claro, sí dije, wow. Y claro, dije, claro. y dije, cuño, aquí hay una sustancia más allá que la parte comercial publicitaria netamente, porque Sí. una cosa es que yo quiera que Juan se compre unos Adidas, bueno, eso no va a cambiar el mundo, pero que haya el poder de transformar en las masas comportamientos, hay una gran amenaza. Claro, pero es que yo vuelvo en ti, y yo creo que la palabra a mí, desde mi perspectiva, la palabra que más me obsesiona detrás de todo esto es la capacidad de predicción. Porque esto aplica para que John compre unos Nike o Sí, aplica para que John vote o no vote por un candidato presidencial en específico, como ya ha sucedido desde el Brexit hasta las elecciones de Trump en el 2016. O sea, ya estos son data que además es dominio público, es de conocimiento público, que en el caso de Brexit, de hecho hay una película maravillosa que en estos días vi en HBO, que nunca la había visto, que cuenta a detalle cómo el equipo que trabajó para que el tema del Brexit, perdón, ganara en Inglaterra, fue todo partiendo a partir de la manipulación y la predicción de las personas que estaban indecisas por qué claro. votar. Y obviamente todo el ataque se diseñó y toda la información y los contenidos se diseñaron de manera de en el tiempo yo progresivamente ir influenciando tu capacidad de decisión. Y Sí. eso aplica para absolutamente todo, porque tenemos que entender que estas personas y que todas estas tecnologías tienen la capacidad de ir cambiando mi mentalidad, pero de una manera que ni yo mismo me doy cuenta. Es imperceptible. O sea, si yo hoy en día, de hecho yo en estos días decía, ya entiendo por qué tengo tantos amigos hoy en día que creen que la Tierra es plana. Ya entiendo por qué últimamente escucho tantas personas cercanas a mí que no están de acuerdo con las vacunas. O ya entiendo por qué hay gente que realmente cree que el coronavirus se está transmitiendo por el 5G. Es Juan, decir, hay gente que... y esos son los comentarios y los casos que se vieron en el documental, pero reflexiona un poco más en nuestro entorno en Venezuela. ¿Por qué la gente piensa que Todo. X personaje político, por ejemplo, está Claro, bien o está mal? claro. En realidad lo que creemos de ese personaje político tiene que ver con lo que realmente es o probablemente ha sido un proceso de inecuación de una idea que queremos que tengamos. O no solamente ese personaje político, sino los mil y un temas que tenemos alrededor nuestro en nuestra vida real, que nos estamos informando, consumiendo por las redes y que tenemos una verdad que desde nuestro punto de vista es absoluta y probablemente es una verdad manipulada. Claro, claro. Y pasa que eso John, yo creo que, y no me voy a cansar de decirlo. O sea, si yo quiero hoy en día y tengo la data suficiente para saber que Juan Carlos no consume, voy a decir cualquier ejemplo, no consume Nike, pero yo quiero que él compre Nike dentro de 6 meses, porque yo sé que dentro de 6 meses Nike va a tener una campaña especial que ya yo hoy en día lo sé, yo puedo en el tiempo ir cambiando la percepción de Juan Carlos hacia Nike. Y eso es hablando de un ejemplo de marca, pero pongamos esto en el contexto social. O sea, yo, por ejemplo, yo lo llevo a lo personal. Mi mamá. Mi mamá a veces me pasa unas cosas que yo paso horas explicándole, mamá, pero yo no entiendo por qué tú compartes este tipo de contenido. No seas irresponsable. ¿Cómo tú vas a creer esto? Y luego me puse a reflexionar. ¿Tú sabes cuántos contenidos mi mamá ha consumido de este tema en particular para que ella hoy en día tenga la seguridad de que está convirtiendo algo, compartiendo algo que es verídico? Es decir, el tema del cambio imperceptible en el tiempo, llenándote de contenidos que ni siquiera te das cuenta, yo creo que es un cambio dramático. Una de las cosas que hace que la gente se mantenga enganchada en las redes sociales es
cuando yo constantemente estoy alimentando mi punto de vista. Es decir, a mí me gusta Messi, por decirte algo, pero a ti te gusta Cristiano. A medida que yo me documente más de Messi, tenga más información, yo voy a decir, John, mire, pero mira esta broma. Es decir, a mí este tipo de contenidos, este tipo de herramientas, de alguna manera van construyendo una certeza en mi punto de vista. Que esto lo que está construyendo al final es la polarización en las discusiones. Y esto es algo que vemos demasiado común hoy en día. O sea, tú dices, pero ¿por qué esta gente se queda a golpe en internet? ¿Por qué la gente cada día está más radicalizada en sus opiniones? Y tiene que ver porque de alguna manera yo tengo meses consumiendo contenidos y aquí cuando se crean estas pequeñas burbujas algorítmicas donde yo digo, no, es que esta es la única manera de ver el mundo. Yo he visto ya 500 personas que opinan igual que yo. Por ende, cuando voy a discutir con una persona que piensa diferente, que además tiene una burbuja igualita a la mía, pero antagónica, las discusiones son tan heavy y por eso ves tanta radicalización y tantas discusiones en internet. Y esto, yo no digo que sea solamente culpa de las redes sociales, pero alguna influencia tienen en esto. Y ahí es donde introduce Josana en el documental otra idea robusta, que es la venta de activos futuros que son los humanos. Claro. Es decir, estas plataformas lo que tienen y lo que los hace valiosos es la capacidad de decir, yo tengo estos millones de usuarios y en próximos años voy a tener estos millones de usuarios con esta actividad y con esta atencionalidad y con esta capacidad de segmentación y por eso cuesto tantos y tantos billones de dólares. Claro. Es decir, cómo el ser humano y la atención y la capacidad de manipulación que tienen estas empresas es lo que está siendo más valioso en el mundo a nivel comercial. Y Josana pone la idea de la venta de valores a futuro de los humanos, lo cual es tremendamente loco. Y lo que ella asegura detrás de esto, que tiene mucho sentido, es que lo que venden además es seguridad. Es la seguridad del éxito. Porque yo a nivel de saber cómo se comportan, qué manejan, qué intereses tienen, cuánto le dedican y cómo lo puedo manipular, garantizo el éxito de quien sea detrás el que está interesado en esa manipulación, bien sea comercial, bien sea política, bien sea social. Y esto es otro game changer. Otra de las cosas que a mí me parece precisamente de ese punto que tú acabas de comentar es que así como he recibido respuestas de personas y he leído comentarios, porque después de haber visto el documental, una de las primeras cosas que a mí me gusta hacer es, ok, déjame ver qué piensa la gente, déjame ver la opinión de las personas, déjame ver qué hay detrás de esto, cuál es la matriz de opinión detrás de esto. Y hay muchas personas que coinciden en cómo esto está, de alguna manera, satanizando la tecnología. Y yo creo que una de las cosas que el documental deja claro es que, y aquí además yo lo dejo claro en esta discusión que estamos teniendo, porque yo creo que si a la gente que nos conoce sabe que nosotros somos, primero somos adictos a estas plataformas, segundo trabajamos en esto, tercero somos apasionados y adictos a la tecnología y a entenderla, somos usuarios de ella, además como publicistas, muchas de estas técnicas las utilizamos en el día a día. ¿Sí? Y las aplicamos en nuestras estrategias y además de marketing. las valoramos y queremos que sean más así, lo cual entra en un conflicto moral muy duro. Yo a medida que vi el documental, yo decía, ya va, pero es que esto lo hemos hecho nosotros. O sea, nosotros hemos utilizado este tipo de estrategia de data, cada día queremos perfeccionarlas más, cada día estamos más obsesionados por entender a nuestras audiencias para tener la capacidad de conectar con ellos de mejor manera. Pero el otro lado, o sea, porque eso a donde quiero apuntar, perdón, es que ese es el lado negativo y obviamente el lado positivo es muy grande. Pero hay un lado negativo que va más allá también del tema de la efectividad, del tema del convencimiento, del tema de la persuasión, que tiene que ver con el efecto psicológico que está generando en todos nosotros. Y una de las cosas que a mí realmente me afectó, y cuando digo me afectó es verlo evidenciado de manera tan... Porque uno ha hablado de esto por mucho tiempo, pero cuando lo ves dramatizado, porque una de las cosas que la gente odió del documental, incluyéndome a mí, fue las escenas dramatizadas. Sí. Hay gente que decía, bueno, pero ese overacting, qué mal los actores y qué mal funcionó y eso me rompió un pelo la conexión con el documental y yo entro, de hecho yo soy uno de los que piensa eso, pero yo entiendo el porqué, porque el porqué, valga la redundancia, de por qué utilizaron esa técnica. Yo creo que fue por buscar la identificación. Totalmente. Donde yo decía, ya va, aquí hay una familia. ¿Cuál soy yo? ¿Quién soy yo? Yo identifico el patrón que tengo. No, yo soy el que me relajo, yo soy el que critico, yo soy el que estoy adicto, yo soy el que dice, no, vale, yo no tengo el problema y no lo reconozco, porque en cada uno de esos personajes había una verdad que todos lo tenemos en nuestro hogar, o en nuestra casa, en nuestro amigo, en nuestro círculo social. Y una de las cosas que a mí me voló el coco, John, y lo reconozco, es
el momento donde ellos hablan de que el cerebro humano psicológicamente no tiene la capacidad de evolucionar tan rápido al ritmo que las tecnologías están evolucionando. Y hay un ejemplo que que creo que te lo comentaba también estos días, que logré como buscar esa analogía para entenderlo, dentro del mundo del entretenimiento se ha comentado que cuando, por ejemplo, tú analizas el caso de Michael Jackson o tú analizas el caso de Macaulay Culkin o personas que desde muy temprana edad estuvieron expuestos a la adoración o al odio de muchísimas personas. Y hay gente que dice que este tipo de personas psicológicamente no estaban preparadas para eso. Desde muy niños estuvieron expuestos a este tipo de rechazos o aceptaciones sociales. Y eso es hace 15, 20, 30 años y eso ha pasado en el mundo del entretenimiento en infinidades de casos. Y la reflexión es, pero hoy en día todo adolescente tiene eso en sus manos. Todo adolescente tiene la posibilidad de estar expuesto a que 10.000 personas le digan que lo odian o que lo aman. Y además, porque en la arquitectura de las plataformas lo que va a buscar es, obviamente, mostrarle eso constantemente a la persona para mantenerla amarrado. Entonces, es algo que yo no puedo dejar. Yo no puedo dejar que me adulen, yo no puedo dejar que me odien. Entonces, el efecto psicológico que esto está teniendo, que no hay manera de medirlo hoy en día. De hecho, lo que se dice es que en 10, 15 años que vamos realmente a tener la capacidad de medir los efectos que están teniendo estas plataformas en la psicología. Yo creo que eso es algo también que debería conversarse más. Y eso tiene que ver, Juan, con la explotación de la vulnerabilidad de los humanos. Y creo que, para conectar con lo que dices, que cuando hacen la dramatización en el documental, queda muy clara esa visión con el caso de la niña que no soporta y inclusive tiene un comportamiento violento y se deprime porque un comentario le dijeron lo de las orejas, mientras otros está bien. Además Exacto. Que ella hace una transformación de su imagen para tratar de agradar más, por lo cual entiende que su imagen actual no es la correcta, sino necesita los filtros para la transformación. Entonces, ese caso hace la representación de la vulnerabilidad humana que tiene esa niña y las necesidades complementarias que hacen las herramientas, que es una transformación de la identidad y una cantidad de efectos importantes que psicológicamente van a estar afectados en las sociedades y que la dramatización lo permite, porque si bien es cierto, eso está totalmente documentado y explicado por los especialistas, no te cae la locha cuando efectivamente tú tienes la identificación con el personaje que lo está viviendo. Exactamente. Entonces, eso además hace que el documental tenga mayor calado a la gran masa, no solamente para los interesados, porque ese espacio de drama le da la oportunidad de que todo el mundo tenga la visión. Entonces, yo sí creo que efectivamente, con las dos cosas que comentabas, hay un tema muy importante con el tema de la dramatización, que no fue fascinante, pero ayudó a la narrativa, al igual que la narrativa del algoritmo con los 3 personajes que estaban representando el algoritmo, pero los personajes ayudan a hacer esa identificación del efecto psicológico, que es lo que realmente más impacta y miedo da acá. Pero detrás de eso, la gran sensación que tiene cada uno de nosotros cuando ve el documental es lo vulnerable que estoy de ser persuadido, de perder mi identidad como ser humano y lo dramático que tienen las técnicas de persuasión en estas plataformas, porque es una manipulación como cultura con técnicas de persuasión hechas para adaptar la transformación de los comportamientos. Entonces ahí todo el mundo termina con la sensación, ¿cuál es mi posición? Pero yo quiero referir a algo que fue donde empecé a cuestionar el documental, porque yo creo que el documental me fue llevando acá, pero me dio tanto palo que yo dije, ya va, espérate un momento. Claro. O sea, por ejemplo... ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Porque yo decía, ok, ya va. Un momento yo dije, ya va, espérate un pelo. Cuando los baby boomers hicieron la transformación social, que estuvieron involucrados en las luchas de igualdad del género en los 60 y los 70. Y a partir de allí los hogares se transformaron y la llegada de la tecnología trajo la televisión. Se decía, brother, qué lío tenemos porque los hijos están siendo criados por los televisores. Sí. La mamá se iba a trabajar, el papá se iba a trabajar, los chamos se sentaban a ver 7 horas de televisión. Sí. Y ahí se decía, Juan, ya va, hay un efecto psicológico importante porque la aceleración de los cortes de televisión, la transformación de los tiempos, ir a futuro, ir a pasado, donde todo pasa así rapidísimo, tiene un efecto psicológico que desconocemos y va a afectar dramáticamente al ser humano cómo percibe las cosas. Y no fue tan dramático. Y todo el mundo, y me diría alguno de estos especialistas del documental, no, John, pero es que ahora es diferente por aquello. Claro, ahora es diferente. Pero no como necesariamente, lo fue hace 30 años. Como lo fue hace 30 años, pero no necesariamente es tan pesimista como lo puede ver. Lo que yo sí creo valioso es que la sociedad lo haga consciente. Sí.
Que es donde yo creo que es la transformación que tenemos que dar. Sí, yo por eso yo lo decía al principio que una de las cosas que yo agradezco de este tipo de contenido en este tipo de plataformas masivas es que este tipo de temas se pongan en la palestra. O sea, que la gente realmente asuma la responsabilidad de entender lo que hay detrás de estas plataformas. Porque por eso lo decía hace rato también. O sea, no se trata solamente de satanizar a la tecnología o satanizar estas plataformas, que muchísimos efectos, porque así como estamos hablando de esto, pudiéramos hablar 20 millones de horas de los efectos positivos, de las consecuencias o las derivadas, las consecuencias positivas que han tenido todas estas plataformas. Pero en este caso yo creo que el gran peso o el gran cambio, John, que yo sí le aplico a las décadas es que, o a las diferentes transformaciones que han existido en el pasado, es que yo creo que nunca había existido, y para mí esto es otro punto importantísimo, lo discutía también con Ronnie en estos días, es que nunca había existido un poder de cómputo tan impresionante como el que estamos viviendo. Es decir, generalmente se decía que cada 10 años el poder de cómputo, que esto es básicamente la capacidad que tienen las computadoras de procesar y analizar data, esa capacidad se doblaba cada 10 años. Estamos hablando de que hoy en día eso sucede cada 2 o 3 años. A mí, por ejemplo, el día de ayer Facebook lanzó su nuevo Oculus, que lanzó hace un año. Apenas hace un año lanzó el Oculus, que fue para mí este aparato que transforma o que está transformando el tema de la realidad virtual. Un año exactamente después, lanzan la segunda versión donde triplica en procesamiento, triplica en un año lo que ese aparato hacía uno. Entonces, esta capacidad de procesamiento de data lo que sí nos permite tener son modelos de predicción, John, que antes no existían. Antes tú podías hacer un estudio y necesitabas tener un estudio de la sociedad y podías analizar patrones. Todo eso ha existido, históricamente ha existido. El tema de predecir comportamientos a partir de los estudios de la data ha existido en todo el tiempo. Yo creo que ese no es el tema. El tema es la capacidad en el pequeño corto de tiempo y la cantidad de probabilidades y nuevas herramientas que se pueden generar en muy pocos espacios, con muy poco esfuerzo. Porque eso es otra cosa, John. Esta tecnología está en manos de los grandes, pero también está en tus manos. Tú hoy en día puedes hacer esas herramientas desde tu casa. Tú hoy en día puedes generar una estrategia de influenciar el edificio tuyo con los vecinos y cambiar su forma de pensar a través de estas herramientas. Es decir, estas herramientas antes estaban en manos de los 5 o 8 networks que existían en el mundo. Hoy en día están en manos de todo el mundo, pero además están analizando los comportamientos y la data de todo el mundo. Entonces, para mí la diferencia, yo coincido 100% contigo. Yo creo que esto ha pasado, esas transformaciones siempre se han hablado de los efectos que van a tener en la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que con la rapidez y con la efectividad que hoy en día se puede hacer y estando en manos de todo el mundo, creo que sí vale la pena alertarlo. Y aquí es donde realmente entra la preocupación de cómo los gobiernos están a años luz de tener leyes que puedan regular esto. Hay datos allí que ellos insinúan, y bueno, no lo insinúan, sino lo dejan en evidencia, que es la polarización política, por ejemplo, en los Estados Unidos, que hacen ese gráfico magnífico de cómo se va moviendo la polarización y luego lo refieren con entrevistas directas donde hay un desentendimiento total del otro lado y no hay una comprensión. Y el caso, por ejemplo, del Pizzagate que hacen mención, que ahí es donde uno siente clara la amenaza social que tenemos detrás de esto. Porque uno dice, ok, entonces estos pequeños cambios de comportamiento pueden llegar a generar una transformación que puede generar grandes conflictos. Y ellos ahí insinúan, por ejemplo, que la polarización que está viviendo España a nivel político con las situaciones de izquierda y algunos países africanos, tiene que ver con las transformaciones, los cambios sociales. Pero además luego, toda esta visión acusada de progre o como la quieran llamar, de los derechos, también lo dejan ver como conflictos sociales que se van a generar a partir de estas microtransformaciones culturales que van a haber. Mi punto de vista ahí es que no necesariamente la sociedad tiene que ser mejor ante los derechos y esa búsqueda de derechos va a cambiar el status quo y a partir de la información va a estar mejor. Yo creo que y ahí ya me quiero ir adelantando la introducción, que fue algo que me gustó también del documental, que al final cierran con, ok, pero no te quejes en el caos, aquí hay cosas que puedes hacer. Y yo creo que la gran visión detrás de esto es cómo somos seres sociales, porque no podemos no ser seres sociales, que tengan conciencia y control de ciertos aspectos para tener la mayor información posible para que desde nuestro punto de vista tomemos las decisiones correctas, respetando los derechos humanos, respetando los espacios de las personas y respetando los derechos de información. Y eso creo que es los gobiernos y las
y los ciudadanos los que Sí. deben garantizar esto, porque esto no puede estar en manos de empresas privadas, Juan, que es la gran amenaza que tenemos, porque estas empresas están obsesionadas con el beneficio económico, Claro. trimestre tras trimestre, quieren Claro. riqueza. A mí me sorprende, por ejemplo, que el hombre más rico del mundo sea Jeff Bezos, y de pronto acabo de ver el documental de Deutsche Welle en Amazon en Alemania, y Amazon no paga impuestos en Alemania. Y entonces eso significa que los colegios no tienen dinero, que las autopistas no tienen dinero, que entonces que la población es la que tiene que pagar. Ese tipo de cosas son las que hay que acomodar como sociedad, y acomodarlo, y se ve complicado, porque ¿quién maneja el algoritmo? Nadie. Hay una parte del documental que una persona del Congreso de los Estados Unidos está hablando con este chamo de Google, que es uno de los protagonistas, el que fue el arquitecto de diseño responsable en Google. Y básicamente la conclusión cuando el tipo le decía, a mí todo esto que yo escucho me asusta. Es decir, Tristan Harris. Él, cuando está siendo entrevistado por este congresista, el tipo de congresista decía, yo todo esto que estoy escuchando me asusta. Es decir, esto que estoy escuchando por primera vez me asusta. Y quien regulan las leyes, las personas encargadas en regular y de crear y de aprobar o rechazar leyes en los Estados Unidos, en los gobiernos en general, no tienen ni idea de lo que está sucediendo, no lo entienden, no hay capacidad de entender realmente lo que está pasando. Entonces yo creo que ahí, tal cual como tú comentas, creo que hay un trabajo muy, muy fuerte que hacer, pero donde yo más le tengo fe es en la responsabilidad ciudadana, en la responsabilidad individual que cada quien comienza como a asumir a la hora de utilizar estas plataformas, pero ahí hay un punto de vista, John, que te quiero poner sobre la mesa a ver qué piensas. Porque si bien a todas estas tecnologías, a todas estas plataformas, a los algoritmos, como lo quieras llamar, se les responsabiliza de todo lo que está sucediendo, luego piensa esto. El algoritmo se hace muy efectivo en entregarle a John el contenido necesario para ir influenciando su manera de pensar o su manera de tomar decisiones. Pero la plataforma tecnológica es una plataforma de distribución de contenidos, no de creación de contenidos. No todavía, ahorita voy a hablar de ese punto también. ¿Quiénes producen los contenidos? Los creadores de contenido, los influencers, las marcas. Es decir, tiene que haber también una responsabilidad. Tenemos que empezar a asumir responsabilidad en los contenidos que creamos y en la frecuencia que lo hacemos. Porque quienes alimentan este monstruo somos nosotros también, con los contenidos que producimos todos los días. Claro, Juan, lo que pasa es que ese es parte de quien alimenta el monstruo. Ahí Ajá. viene el otro gran tema, que es el tema de los fake news, que son no los creadores del día a día conocidos, reconocidos, ni las plataformas respetables de medios, sino son las compañías que responden a intereses políticos ocultos que están desarrollando contenido con la intención clara de generar noticias falsas para Claro. transformar la percepción o opinión que tienen las personas. Entonces, ahí en el tema del desarrollo de contenido, sí hay una parte tal cual que coincido contigo, pero además se puso otra capa de personas que están haciendo contenidos con un interés dado X, diciendo que, por ejemplo, el uso de las armas está bien. Entonces, Claro. si hay un grupo de personas que piensan que el uso de las armas está bien y empiezan a generar los contenidos de porque eso sí, eso es una razón, empieza a ser una transformación de Claro, personas pero que mira piensan ese que no. ejemplo, mira ese ejemplo. Yo pongo este contenido de armas y mucha gente empieza a relacionarse con el contenido. El algoritmo, en ese caso, lo único que el algoritmo sabe es que ese contenido está siendo relevante para un grupo de personas. Y él va a comenzar a distribuírselo. Además, como entiende las similitudes entre las personas, va a buscar otro grupo de personas que van a que van a tener igual de afinidad con ese contenido. Entonces, el algoritmo al final, que es una plataforma desarrollada que no tiene sentimientos, está siendo efectivo. La culpa no es de él. No, pero La sí culpa es... ahí hay una gran discusión que es la transformación importante que viene ahora, que además en los Estados Unidos, tanto Trump como Joe Biden lo tienen en su propuesta los dos, casi que una de las pocas cosas que coinciden, pero por intereses distintos, es eliminar el artículo clave de todo esto, que es que asume que las plataformas no son responsables de los contenidos que emiten. No, claro. Y esa Claro, es la claro. gran transformación que tiene que Claro, suceder. claro. Las plataformas tienen que ser responsables de ese algoritmo y tienen que ser Claro. responsables de lo que ese algoritmo muestra. Y eso va a significar una cierta censura de contenidos en los mundos de Sí, Internet, que ya pero está le da pasando, una responsabilidad. Y eso viene en ley de Congreso en los Estados Unidos, porque tanto Biden como Trump lo están apoyando la transformación. Los dos tienen interés, un punto de vista distinto de por qué cambiarlo, pero eso es lo que tiene que pasar. Señores, para que lo tengan claro lo que estamos diciendo, la gente de NBC o CBS o cualquier network mundial, Deutsche Welle, no lo sé, el diario El País,
tiene absoluta responsabilidad de todos los contenidos que emiten y son legalmente responsables por esos contenidos que emiten. Y eso en las plataformas de tecnología no aplica hoy. No. Facebook no. Facebook como no es medio, sino es plataforma, no tiene responsabilidad de los contenidos, lo cual lo libra de una cantidad de vulnerabilidades y amenazas de emisiones de contenidos y totalmente inadecuado. Y eso es parte de lo que como sociedad tiene que cambiar. ¿Eso qué va a implicar, Juan? Que cualquier persona que quiera subir un contenido se lo van a censurar, lo van a eliminar, va a tener que demostrar veracidad de una cantidad de variables, pero que probablemente son los cambios que tenemos que hacer para tener un internet más seguro y más responsable, ¿no? Sí, yo creo que ahí coincido. Lo que sí creo es nuevamente que estos cambios no pueden solamente depender de los gobiernos. O sea, yo creo que la reflexión también de depender de los gobiernos y nuestra responsabilidad ciudadana exigir este tipo de leyes, así como está surgiendo también el tema de la protección de datos, es importante, pero yo creo que como individuos también tenemos que asumir la responsabilidad de culturizarnos, de entender qué hay detrás. O sea, es la típica frase de que nadie lee los términos y condiciones. Hoy en día, mira, pero qué incoherente todo lo que están haciendo con mi data. Muchas herramientas te lo han dicho de frente. Yo siempre pongo el ejemplo de la aplicación esta de Face App, que se hizo hiper famosa en el último año. Han hecho 2 grandes corridas para que su algoritmo aprenda a detectar las caras de todos. Y todo el mundo dio sus datos y dio su data. Y el día de mañana, cuando salga tu foto en un artículo, porque además tú cediste tu derecho de publicidad a esa compañía sin darte cuenta, te vas a alarmar y vas a querer reclamar. Pero la realidad es que nosotros como individuos tenemos que entender que estas plataformas todas tienen un fin comercial detrás. O sea, ese es su objetivo. Y nosotros somos los que tenemos que entender cómo funciona todo y cuál es la intención real detrás para asumir cambios en el comportamiento también. 2 amenazas es que esas probablemente no solamente es comercial, sino también de ambición de poder, y esa búsqueda de poder puede atravesar algunos derechos. Sí, y ahí voy al segundo tema que tiene que ver con lo que hablábamos sobre el tema de que las plataformas deban ser responsables de sus contenidos que pueden amenazar la libertad de expresión, y aquí hay otra gran preocupación, que es quién es el ente que va a regular con qué criterios y con qué posibilidad de la vulnerabilidad de detectar y amenazar la libertad de expresión, que es otro de los grandes temas detrás de esto. Entonces es muy complejo, Juan, muy, muy, muy complejo, pero lo que yo valoro es que haya puesto el documental, la conversación, no en el circuito de publicistas, no en el circuito de gente alrededor de la tecnología. En el consumidor de las redes. En el consumidor de las redes. O sea, por ejemplo, yo te comentaba hace unos minutos que yo con mi hija lo vi, que mi hija que es heavy creadora de contenidos, lo vi y obviamente sí generó una transformación en su idea de cómo se está aproximando a las redes sociales, e inclusive algo que me llamó la atención, que en su circuito la hizo cuestionarse decisiones de cosas que ahora dice y siente que le gustaban, si realmente originalmente fue una conciencia de ella que le gustaban o fue una interpretación o manipulación de los contenidos que ve en las redes. Y eso es muy valioso y por eso yo creo que es una de las cosas que yo aplaudo de este documental, y a una plataforma como Netflix, que además detrás Netflix tiene muchas de estas prácticas intrínsecas en su negocio, pero la realidad es que este tipo de cosas hay que decirlas, porque lo que yo creo, John, es que además estamos viendo la punta del iceberg. Porque mira este punto como ya para ir cerrando, y por eso creo que cada vez tenemos que estar más conscientes del mundo en el que estamos viviendo hoy en día. Todo esto que estamos hablando ahorita tiene que ver con las capacidades que tienen todas estas plataformas de aprender de nuestros comportamientos en las redes. Sí. Es decir, todo esto es lo que se llama Machine Learning. Es las máquinas aprendiendo de la data que nosotros generamos. Y en esta conversación que tuve con Ronnie, con tu sobrino, una de las cosas que él me compartió un canal de YouTube que lo voy a dejar aquí colgado para que porfa lo revisen, de un español que es maravilloso y él profundiza y hace muchos temas referentes a la inteligencia artificial. Y una de las cosas que él dice es que la próxima gran revolución está sucediendo hoy en día en lo que se conoce como NLP o procesamientos naturales del lenguaje, que es como la tecnología hoy en día está teniendo la capacidad de conversar, de generar texto, de generar conversaciones de manera casi idéntica como la haría un humano. Es decir, mira todo lo que estamos discutiendo ahorita. Lo que estamos discutiendo es la capacidad que tienen las plataformas de aprender y de poner contenidos distribuidos, creados por otros, distribuirme contenidos para mí convencerme de una idea. Dentro de poco, las plataformas no solo van a saber lo que a John le gusta, no solo van a saber el comportamiento de John, sino van a tener la capacidad de crear el contenido exacto que necesitan. Es decir, ya no van a depender de los creadores de contenido. El día de mañana tú vas a estar hablando de repente o vas a ver un comercial de Nike que no fue producido por Nike. O vas a ver un discurso de un político
con su cara puesta en el video utilizando deepfake que ni siquiera él se prestó para ese mensaje. Porque todo esto lo que estamos hablando es las capacidades que tienen hoy en día estas plataformas, no solamente de conocerte ni de distribuir, sino que ahora de crear contenido. Entonces, todos estos temas son los que yo creo que tenemos que entender. Van a pasar, nos guste o no. Pero de nosotros depende, y de los gobiernos también depende, que las regulaciones existan. Regulaciones en términos legales y regulaciones en términos de uso desde nuestra perspectiva como usuarios. Tenemos que cuidar la democracia. Sí. Tenemos que cuidar el derecho de cuidarnos, de mantener nuestras libertades. Yo no pienso dejar de usar Instagram, no pienso dejar de usar WhatsApp, no pienso dejar de usar Google Maps, ni Spotify, ni YouTube, pero sí pienso modificar algunas conductas. Sí pienso modificar algunas conductas, sobre todo todo aquello que genera reacción a querer ver cuando no es algo que yo quiero específicamente, es decir, notificaciones, llamado, pushing, mail marketing, todo ese tipo de acciones que me empujan a ir a las redes sin que yo sea algo que esté buscando, lo voy a controlar. Pero no voy a dejar de estar, porque este documental, yo ahorita quiero ver el próximo documental que alguien saque, que sea demostrar todos los beneficios reales y cómo sustentablemente ha ayudado las redes sociales a la democracia, a la salud, a la lucha contra el COVID, a la lucha contra diferentes elementos que si no existiera tuviéramos unos problemas muy profundos. Es decir, no es todo negro, no es todo blanco y la responsabilidad está en las sociedades. Así que eso es, Juan. Yo creo que toca pensar y toca reflexionar y toca cambiar. Tú lo decías ahorita, John, y para ir cerrando, que además creo que el documental lo hace muy bien cuando están pasando los títulos de cierre como recomendaciones. Esas recomendaciones básicas que ellos dan, también nosotros las hemos comentado en muchos episodios anteriores, en conversaciones internas nuestras también con la gente cercana a nosotros. El tema de las notificaciones es un tema que además tiene 2 años diciéndose en internet de la desintoxicación digital, donde las notificaciones de los teléfonos juegan un rol pero primordial. Tratar de apagar todas las notificaciones que tiene tu teléfono. El tema de navegar basado en las recomendaciones. O sea, esto también lo dice el documental, pero es una práctica muy común cuando uno busca las mejores prácticas con referente a desintoxicarte digitalmente, no navegar basado en lo que te recomienda una plataforma, porque obviamente ahí realmente lo que está haciendo es ampliando el patrón de conocimiento tuyo. Y yo creo, por último, que esto es un tema que además nosotros hemos discutido mucho para hablarlo y seguramente lo vamos a hablar más adelante, es el tema de tratar de romper esa burbuja que nos crean los algoritmos. Yo de hecho lo he comentado muchas veces contigo, este experimento lo he hecho yo en mis propias redes, semanalmente tratar de seguir personas que jamás en la vida seguiría, empezar a buscar contenidos que nunca de repente me interesarían por una recomendación, sino hacer búsquedas manuales de lo que realmente a mí me pueda interesar, buscar personas que tengan puntos de vista muy contrarios a los que uno tiene, tratar de llevarle la contraria, como que uno dice, al algoritmo, te va a ayudar también a ampliar y de alguna manera despistar este tipo de tracking que nos tienen. Yo creo que son prácticas muy, muy básicas, pero que ayudan muchísimo en esa responsabilidad individual que estamos tomando. Pero como tocas decir, mejorar tu presencia en las redes. No se trata de irte, sino mejora tus hábitos en las plataformas. Y muy probablemente cuando termine este video, háganle caso a las recomendaciones de los otros videos del patio que van a suceder ahora. Todas, para que tú veas el conflicto moral que tenemos nosotros, que estamos diciendo no lo hagas, pero después queremos que vean los otros contenidos que nosotros hacemos. Entonces, yo me voy a despedir, Juan. Yo soy John Da Silva, @JohnSnack en Instagram, y le voy a decir una instrucción al Google de Juan. Ok, Google, elimina Facebook. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes, y nos vemos en el próximo Dementes. Llévatelo. Dementes Podcast.